Alabamos al Señor, oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo de estar en tu presencia, de estar delante de tu presencia. Señor, tú tienes bendiciones maravillosas. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Y gracias, Señor, porque tú las has enviado, las has preparado de antemano. Nosotros recibimos tu gracia, tu poder, tus milagros, tus bendiciones. Te adoramos. Nos llena de gozo poder estar ante tu presencia. Hay libertad y hay bendición al estar en la reunión de los santos. Habla nuestro corazón y bendice nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares y estamos atentos a lo que el Señor quiere darnos en este tiempo. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 21. Hemos estado siguiendo la secuencia del templo, la casa de Dios, el santuario, la iglesia. Y no quería pasar por alto. A veces quiero avanzar, pero el Espíritu Santo me regresa y observa esto. Porque es necesario ser edificados en la palabra de Dios y en la fe. El capítulo primero, Primera de Samuel, capítulo 3, verso 21, dice de la siguiente manera: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué es la iglesia o qué es el templo? ¿Qué es el santuario? El lugar donde todos cuentan. Escuche bien esto, el lugar donde todos cuentan. Este es el lugar donde Dios tiene algo preparado para usted, algo preparado para mí. Amén. En muchas ocasiones, y quizás en la política o en los movimientos claves, nos dicen a nosotros, ¿verdad? Y hemos escuchado esa frase: el que se mueve no sale en la foto. Pero eso tiene que ver una frase que quiere decir, si quieres un puesto, si quieres un lugar importante, aparece en la foto. Y parece ser que en el relato que estamos escuchando, las cosas importantes de Dios se gestan en el santuario. Los propósitos de Dios se gestan aquí. Cuando nosotros estamos en el desafío, venimos a la casa de Dios, venimos a buscar a Dios. Entonces las cosas más allá de lo que podemos tener nosotros se gestan aquí. Cuando hablamos de este pasaje, está ubicado aproximadamente 3100 años atrás, ¿verdad? Parece ser muy largo, pero Dios sigue tratando de la misma manera. Cuando alguien viene a la casa de Dios, Dios tendrá una palabra para él. Y hay cosas interesantes. Mire, en la vida de Samuel ya vimos el milagro donde Dios hizo ese milagro que él naciera. Era un milagro. Pero también vemos que la dedicación a Dios de él fue algo especial. Por ejemplo, el capítulo 2, en su verso 18, dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Quién no le quiere servir a Dios? Si es Dios el que me llama, adelante. Pero esa misma frase, en el capítulo 3, en su verso primero, dice: y Samuel, o el joven Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuche bien esto. Ahí anexó algo más.
Si ministramos al Señor, debemos de ministrar a los que nos rodean. Amén. Dios nos ha encargado una función esencial en la casa de Dios. Muchos quieren ministrarle a Dios sin ministrar a otros. Y la palabra ministrar significa servicio, dedicación. Hay que tener tiempo. Hermanos, si venimos corriendo y nos vamos corriendo, ¿cuál es tu servicio? El Señor está muy interesado en que yo llegue al culto. Sí, Dios te quiere bendecir a ti, pero Dios te ha puesto para bendecir a otros. Tú tienes que detenerte en el camino. Tienes que abrir tu agenda y decir cuál es la función que Dios me ha dado. Por eso es muy importante cuando venimos aquí, Dios me trajo, me da una comisión, entonces ¿en qué voy a servir? ¿Para qué Dios me trajo? En la edad que tenía Samuel, desde muy pequeño lo comprendió, sus padres lo comprendieron, sus padres lo transmitieron a él. Y por eso, imagínense, era desafiante dónde iba a servir. A nosotros nos gusta servir donde hay progreso, donde hay que hay esperanza. ¿Para qué te vas a meter ahí si parece que no va a funcionar, verdad? Por ejemplo, usted no envía a sus hijos a una escuela. Yo he visto personas que llevan a los niños quizás hasta el otro lado de la ciudad o viajan y le digo, ¿y por qué? Porque es que allá va a aprender. O sea, me interesa que aprenda. O sea, no buscamos lugares donde el niño va a dejar de aprender. Amén. Pero imagínense, el llamado de Samuel, de Dios, fue en un entorno complicadísimo. Los hijos de Elí eran pecadores. La gente se había olvidado de Dios. El sacerdote era anciano. A veces decimos, ¿qué te puede enseñar eso? Si ya no puedes, ni con él. La Biblia dice que Elí ya no se podía sostener. Ya no tenía fuerzas. Pero ahí estaba Samuel. Escuche bien esto. Eso es un desafío. Eso es un desafío porque a todos nos gusta brillar donde todos brillan. Pero en la historia que estamos leyendo, eran tiempos difíciles. La Biblia dice, el verso 3, la palabra de Dios escaseaba. No había visión. No había visión. Dos cosas. Si no hay palabra de Dios, la visión se muere. O sea, no hay un futuro. Cuando dice no hay visión, quiere decir, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Hacia dónde vamos? ¿Usted tiene una visión de vida? Yo tengo una visión. He planteado la visión. Esto vamos a hacer. Este es el camino que vamos a tomar. Esto es lo que, en el nombre del Señor. Una persona que no tiene visión está muerto. Amén. Una persona que no piensa en el mañana, pero pastor, si es que eso es pecado, no nos podemos adelantar. No. Usted tiene que tener una visión. Visión. Mi mirada hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde coloco mi punto de referencia en el infinito? La Biblia enseña que así estaba la condición. ¿Qué decir de todo aquello? Era tremendo. Pero allí estaba Samuel. Y mire lo que dice el verso 3. Ante la poca actividad que había, le daba tiempo a Samuel ¿de qué? De dormir. ¿A qué voy a la iglesia? Sí, ay, Dios mío, ay, Padre Santo. Pues dice la Biblia que todavía se echaba su dormidita, ¿verdad? Samuel. Cuando uno está súper mega ocupado, lo que sacrifica a uno es el tiempo de dormir. Amén. Y más en las ciudades, qué complicado es. La gente duerme cada día menos. Amén. Porque hay movimientos en las noches, hay actividad, reuniones, entonces lo que se sacrifica es el dormir. Escuche bien esto, porque muchos hasta se enferman por la condición de que no duermen. Y algunos, no, si yo duermo, pastor, pero está con el celular, está con la televisión, está con el radio. Y
o está con las luces y no duerme, no descansa, pues. Y eso afecta la salud. Pero aquel hombre, aquel joven dormía. Dice, ahí estaba, ahí cerca, pero ¿en dónde dormía? Vea, ahí está verso 3. Estamos hablando donde la casa de Dios es el lugar de oportunidades. Es un lugar donde todos cuentan. Samuel nunca iba a ser sacerdote. Y después lo podemos ver en el capítulo número 7, en su verso primero, donde empezamos a ver cuando el arca regresa, pero también donde Israel nombra al siguiente sacerdote. Israel no consideró, escuche bien esto, no consideró a Samuel, sino había alguien listo para ocupar ese lugar. ¿No es decepcionante decir, bueno, yo estoy aquí y no me consideraron? La palabra de Dios nos enseña que Dios tenía un lugar, pero también tenía un propósito. En el capítulo 7, verso 1 dice, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. No consideraron a Samuel. ¿Usted se enoja cuando no lo considera? No me tienen importancia, pero Dios sí tenía un lugar para él. Usted preocúpese que Dios tenga un lugar para ti. Dios había desechado a los hijos de Elí. Que Dios no tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y no nos deseche. La condición por qué fueron desechados, porque ellos despreciaron, aborrecieron el favor de Dios. Con sus acciones y sus actitudes dijeron, no queremos a Dios. Nos molesta a Dios. Escuche bien. Esta parte, por eso ellos fueron quitados del sacerdocio y Dios envía a alguien al relevo. Pero ¿cuál fue la función de Samuel en su ministerio? Dios le dio un llamamiento y ahí es donde viene la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que Dios te da? ¿Cuál es el lugar que Dios te va a dar? Cuando Dios te da un lugar, nadie te lo puede quitar. Porque cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Que Dios tenga puertas abiertas para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Que vivamos eso, el favor de Dios esté sobre nuestra vida. Y vea esto, aquel joven allí tenía un trabajo y una función. Todos se fueron a acostar, todos se fueron a dormir como cualquier otro día. ¿Cómo tomas tú el venir a la casa de Dios? Es un día de oportunidades. ¿Cuántos creen que hoy es un día de oportunidades? ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy es un día de revelación. Ten esa expectativa. Ten esa fe. Amén. Ese ánimo. Esa visión. Yo voy a un lugar de bendición. Yo voy a un lugar donde Dios tiene un propósito para mí. Eso me motiva. Eso me inspira a venir a la casa de Dios. Allí estaba, cuando todos se fueron a dormir, aquel joven, pues ¿qué podía hacer? Él no era sacerdote, él no era levita, él simplemente era un servidor, un ayudante. Pero cuando estaba ahí, ¿qué verso es el verso 3? Estaba durmiendo en el templo de Jehová. Parece ser que muchos aquí, jóvenes, hacen y como que no brillamos y como que estamos durmiendo, estamos haciendo lo que podemos. Pero Dios tiene un mensaje para ti y Dios tiene una oportunidad para ti. Amén. Eso es lo más importante. Y dice la Biblia, y durmiendo en el templo de Jehová, oiga, eso está tremendo. En el templo donde estaba el arca de Dios. El templo es el espacio físico. Pero el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Era un símbolo muy claro de la presencia de Dios en Israel. Y mire,
Él estaba durmiendo cerca de la presencia de Dios. No podía tocar el arca. Qué tremendo está esto. Él no podía, bueno, voy a limpiar el arca, ¿verdad? El arca era lo más representativo del pueblo de Dios. Pero imagínense cuando Samuel lo mandaban y dice, oye Samuel, anda, trae aquello, limpia aquella puerta. No, yo quiero el arca, lo más interesante, yo quiero lo mejor, ¿verdad? Como que aquí no estoy avanzando. Pues dice la Biblia que su actitud, ¿cuál fue? No puedo tocar el arca, pero sí puedo dormir cerca del arca. Usted no se elimine. Hay gente que se elimina. Lo peor, dice, observaba yo un comentario, que la herramienta más mortal de Satanás, cuando los demonios se juntaron y dijeron, oye, ¿qué podemos hacer contra los cristianos? Y decían, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y dijo uno, fácil, la herramienta más letal que tenemos, el desaliento. Desaliéntalos. Y el desaliento nos lleva, ¿para qué? ¿Por qué? Nos cambia nos elimina la visión. Eso es lo que pasa. El desaliento te elimina ¿qué? La visión. ¿Para qué? Si es lo mismo, no hay mañana, me pasa lo mismo. Pero ¿sabe qué? Samuel no podía tocar el arca, pero dijo, yo dormiré cerca del arca. Por eso esta palabra dice, durmiendo en la casa de Dios, pero donde estaba el arca. No te elimines. Hay gente que ha fracasado en el caminar de Dios. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. A veces decimos, el diablo tuvo la culpa y no sé quién, mi suegra, mi mujer, mi esposo, mis niños. No. Si tú te eliminas, tú eres responsable. ¿Cuántos están aquí? No te elimines. Samuel dijo, yo dormiré cerca del arca. Ahí voy a dormir. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Y qué sucedió ahí? Algo sorprendente. El verso 4 dice, Jehová llama a Samuel. Tremendo. La palabra de Dios escaseaba. Así dice, no había palabra de Dios, porque nadie le interesaba. Nadie quería un futuro con Dios, pero aquel joven sí lo quería. Eso nos indica de qué grupo somos, en dónde estamos. Hay gente que batalla mucho con la iglesia y se pasa la vida criticando a los que no hacen lo que deben de hacer, según las normas bíblicas. Pero Dios no nos ha llamado para eso, nos ha llamado para ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy a ti, ¿cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Ocúpate de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás ¿quién? A ti mismo y a los que te oyeren. Tú eres un ejemplo, tú eres una luz, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. No se convierte en azúcar. Hay hermanos melosos, ¿verdad? Hay hermanos vinagre. Tú no eres vinagre, no eres limón, eres sal. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo quiero ser chocolate, pastor. Es que somos una tierra chocolatera. No, Dios no te dijo que eres chocolate. Tú eres sal y eres luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Cumple esa función. No te demerites. Y eso habla de la verdad. Todo lo que la sal toca, lo acaba. Nosotros cuando teníamos el negocio, veía
las transportadoras de sal y yo veía, oye, qué poderoso es esto. Acababa con las carrocerías de los vehículos en poco tiempo. Amén. Y cuando tú estás trabajando con la sal, un día se nos ocurrió bajar algunos bultos. Sí, eso es sencillo, son bultitos, hermano. Las manos las traía yo hechas pedazos por la sal. Amén. O sea, la sal no pierde su función. No se evita la corrupción, el corromperse. Tú eres sal, tú eres luz. ¿Cuántos dicen amén? La luz vence a las tinieblas, así dice la palabra de Dios. Cuando vino la luz, esa luz iluminó al mundo, amén. Escuche bien esto, Samuel allí estaba y Dios le habló. Qué lindo es ser llamado por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen que hay un Dios que nos habla? Aquellos pueden tener dioses que le dicen ellos, pero no hablan. Nuestro Dios sí habla. Nuestro Dios sí tiene propósito. Nuestro Dios sí tiene poder. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Aleluya, amén. Nuestro Dios es un Dios sustentador de las cosas. Eso es maravilloso. Y Jehová llamó a Samuel. Este es el lugar donde tú cuentas. Algunos están esperando, da tristeza, cuando hay jóvenes que se desaparecen de la iglesia. ¿Y dónde estás? Ya estoy en un mejor lugar. Recuerda que la casa de Dios todos cuentan y Dios tiene un plan y un propósito. Hoy podemos estar, ¿verdad? Vemos a través de la tecnología cómo podemos estar conectados. Bendito Dios. Podemos ser parte de una gran familia, preparándonos para servir al Señor. Pero no seamos de aquellos que estaban, pero no eran de Dios. Porque los hijos de Elí estaban, pero no eran. Tú estás aquí, pero no eres. Hay otros que están afuera y sí lo son. ¿Cuál es tu condición? Dios tiene un llamamiento y un propósito en tu vida. Dios es el que dice el lugar donde vamos a estar. Y ahí Dios habla a aquel joven. Hay un mensaje de Dios para tu vida cada día. Cada momento que te levantes, ¿cuál es tu palabra para mí? Gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento. Gracias por tu propósito en mi vida. Te alabo, te glorifico. Amén. Usted debe sentirse privilegiado de conocer a Dios. La Biblia nos enseña que Él respondió, heme aquí. Fíjese, qué tremendo era esto. Él no le respondió a Dios, porque en 2 ocasiones que el Señor le habla, Él busca ¿a quién? A Elí. Busca a Elí. Va corriendo. Qué tremendo es eso. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y dice el verso 5, corriendo luego a Elí. ¿Para qué me llamaste? Le hace la pregunta. ¿Y qué le dijo Elí? Yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. O sea, Elí estaba al final de su carrera. Ya con trabajo podía él. Anda, sigue durmiendo. Amén. Pero Dios tenía un plan y él se volvió y se acostó. Pero terminó el propósito de Dios. No. Sino vean, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Y qué hizo Samuel? Se levantó. Vean, ya no dice y corrió, sino y se levantó y vino Elí. Las palabras fueron cambiadas. En la primera él corrió, o sea, rápido, reaccionó. Pero la segunda, él se levanta. Diferente. Quiere decir que Samuel se fue a acostar, pero ya no se durmió. Dice, por si Elí me habla, por si Elí necesita algo, por si él ya es grande de edad, voy a estar como que me acuesto, pero no me duermo. O sea, Samuel obedeció a Elí. Anda, vete a acostar. Y él se fue a acostar, ¿verdad?
pero estaba despierto. Y dice, y vino rápido, reacciona otra vez y le vuelve a decir, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Mire, el gran mensaje de Elí era, vuelve y acuéstate. No hagas nada, sigue durmiendo. ¿Cuál es el mensaje de los padres? ¿Usted cuál es el mensaje que le da a los hijos? No, pastor, ¿cómo le voy a decir? Cuando tú no los invocas, cuando tú no los comprometes con Dios, les está diciendo, vuélvete y acuéstate. Ese es tu mensaje, ese es un pobre mensaje. Amén. Porque Elí había perdido, ¿verdad?, la afinidad. Tenía grandes problemas tremendos, donde había un bloqueo en la comunicación con Dios. Qué tremendo es cuando hombres de Dios, mujeres de Dios pierden esa comunicación. Es el fracaso más terrible de la vida, perdernos la comunicación con Dios. Dios nos ayude a mantenernos en comunicación con el Señor. Y vea esto. Y él le dijo, acuéstate, vuelve y acuéstate. Sigue triunfando, hijo, sigue corriendo. Ese es un pobre mensaje. Espiritual es un pobre mensaje. Pero, pues eso es lo único que podemos decir. Cuando no hay comunicación con Dios, cuando no hay la importancia de Dios. Y usted dirá, pero pastor, fíjese que él hizo milagro porque le dijo, conforme, ¿verdad?, a tu fe se ha hecho, conforme a aquella mujer, dice que concibió. Pero hasta ahí. Pero Elí, ese fue el mensaje, vuelve y acuéstate. ¿Cuánto les gusta oír eso? Sigue en la iglesia, no hagas nada, no te unas a ningún grupo, sigue sin armar tu P5, dale, que el Señor te va a... Hoy es tiempo de un llamado de Dios para tu vida. Y eso es una preparación, hermano. Si nosotros estructuramos bien a nuestra gente aquí, cuando lleguen a las empresas van a saber trabajar. Porque allá trabajas en grupo, allá no trabajas suelto. Los grandes problemas que tienen, yo he escuchado a mucha gente, ese jefe que tengo no lo soporto, no lo aguanto, porque está acostumbrado a que mamá le da el chocomil, el biberón, llega, le ponen el plato, le quitan el plato. No está acostumbrado a qué. No está acostumbrado a qué. A las dos cosas primeras, servir a Dios y servir a las personas. Pero cuando nosotros hemos aprendido a estructurar, a valorar, a plantear, dice la Biblia, el que en lo poco es fiel, en lo mucho va a ser. Eso es un ejercicio. Aquí está aprendiendo varias cosas, cómo tratar a la gente, cómo orar por la gente, cómo tu fe sea aumentada. Y cuando llegues allá en tus asuntos laborales, tú sabrás, porque así como David, ¿verdad?, le tiraba primero las pedradas a los osos y a los leones y luchaba con ellos cuando defendía las ovejas. Después, cuando estuvo en el campo de batalla, ¿qué dijo? Este filisteo es igual a esos animales de 4 patas. No le tengo miedo. Si Dios estuvo allá conmigo, estará conmigo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, imagínense, esto me llena de emoción este pasaje. No te quedes con el mensaje, vuelve y acuéstate. Levántate, porque hay un llamado de Dios. El tiempo que tú estás aquí, aprovéchalo. Dios te tiene que preparar para algo. Y dice, y Jehová pues, mire el verso 7, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? El verso 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Dice, Samuel era consagrado, pero él todavía no conocía quién era Dios. En su llamamiento, en su propósito. Mire, hermano, esto nos indica
que si no entramos en los planes de Dios y alcanzamos los planes de Dios, nunca conoceremos a Dios. Escuche bien esto. Esto me sorprende, pero me anima. Porque algunos, bueno, sí, Dios me perdona, Dios me ama, ya me bauticé. ¿Pero eso es todo? No. Dios tiene un plan para tu vida, pero tienes que entrar en ese plan. ¿Cómo? Mire esto. Él no había conocido a Jehová. O sea, no había vivido el plan de Dios. No se había metido en el plan de Dios. Hace unos días yo quería explicarle eso a las personas. ¿Cómo es entrar en el plan de Dios? ¿Cómo? Y no sé si a usted le ha pasado. Porque muchos cristianos vivimos así. A veces se quedan ahí en lo sorprendente de Dios, en la misericordia de Dios. Pero cuando van a entrar y que su vida sea transformada y su familia, sus hijos, como que ya no funciona el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y lo comprendí de una manera práctica. Yo dije, Señor, revélame, o sea, ayúdame a entenderlo y ayúdame a que yo lo pueda explicar. ¿Cuántos de ustedes han ido ahora a comprar un pantalón? A mí me pasa muchísimo. Quizás yo soy el único que me pasa, pero a lo mejor usted. Yo voy y me voy a comprar un pantalón y veo, ay, ese pantalón me gusta. Y veo la talla y veo, es mi talla. Y voy cuando me lo quiero meter, hermano, solo me entra el pie. Ya de ahí no pasa. Y a veces me lo pongo en los dos y ahí se me queda el pantalón aquí abajo y no pasa. Y le digo, bueno, ¿cómo está esto? Cuando me voy a comprar una camisa, voy y veo mi talla, mi número y todo, y me la voy a poner. No puedo, y por más que me jalo, no. Y le digo, pero si es mi talla. ¿Qué? Y cuando un día le digo, oiga señorita, o a los que atienden ahí, mire, ¿qué problema traigo? Señores, es que la moda ahora es slim fit, slim no sé qué cosa. Oiga, pero yo no entro. Sí, es que eso es extra grande, pero a la vez es chico. ¿Cómo está esto? Extra grande y chico. ¿Qué problema tengo? No sé si a usted le pasa eso, pero yo batallo mucho. Por eso cuando veo una camisa o algo, ay, mira, esta es normal. Digo yo, ¿es normal? Sí, bueno, a ver, me la pongo. Porque yo soy una persona normal, soy una persona humana. Amén. No nada más como lechuga y agua mineral. O sea, lo que le quiero decir es, ¿por qué el propósito y el plan de Dios a veces nos quedamos en la gracia y no entramos al plan de Dios, al nivel de Dios? Esto que estamos hablando, a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Porque queremos entrar como somos, sin que Dios trabaje en nosotros. Amén. Me dijo, Señor, es muy fácil. Si usted quiere entrar en esa ropa, coma lechuga y beba pura agua. Y ya, si se quiere dar ¿cómo se llama? Su fiesta, agréguele avenita con agua. Y pura avena con agua para que usted tire toda la grasa. No, gracias. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, dedíquese, cuídese. O sea, yo digo, ¿cómo? Y un doctor me dice, no te preocupes porque nuestra estructura ósea es diferente. ¿Cómo vas a entrar ahí? Aunque pierdas la grasa, tu estructura física no va a entrar ahí. Así que no te pongas, sigue comiendo los taquitos. O sea, no puedes, mejor. Entonces, a veces nosotros queremos entrar en las cosas de Dios, pero con nuestro tamaño, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ser. Oye, pero si ya me entregué, ya bajé a las aguas, ya hice la confesión de fe, pero tu corazón ha sido trabajado por Dios, tus actitudes, tu forma de pensar, porque dice la Biblia, las cosas viejas pasaron
y aquí todas son hechas nuevas. Muchos quieren meterlo de Dios en su forma y no va a entrar. Por más que le quieras apretar, no va a entrar. Entonces se pierde la voluntad y el propósito de Dios. Amén. La Biblia dice que si queremos colocar vino nuevo, tiene que haber odres nuevos. Tenemos que ser, por eso el Señor dice que hemos venido a ser nueva criatura. Amén. Limpios por la gracia de Dios. Y aquí viene esto, ¿sabe? Mire lo que dice. Samuel no había conocido a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él no, ¿cómo coloco esto aquí? Hasta que Elí comprendió en la tercera vez, Elí despierta y dice, wow, lo llama por tercera vez y él se levanta y vino otra vez, mire la actitud, se levanta y fue, o sea, Samuel ya no estaba durmiendo, estaba listo. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, ¿está conmigo? Que Jehová llamaba al joven. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Samuel entró en la dimensión de Dios? Cuando Elí dijo, no, esto es diferente, hoy es diferente. Hoy es diferente. Tú te levantas en tu familia y dices, hoy es diferente. Desde ahora en adelante, la presencia de Dios es importante aquí, porque hay algo de Dios. Debemos de entrar en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Elí tuvo que cambiar rápidamente y dijo, no, algo está diferente. No quiero, mi mensaje ya no puede ser, sigue durmiendo, acuéstate. No, hoy es diferente. Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Elí entendió que aquel lugar, aquel joven contaba para Dios. Amén. Que aquel joven tenía un propósito Dios con él. Y dice la Biblia, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, ¿qué le dijo? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Mire el consejo de aquel hombre de Dios. Ahora le dirás, habla, ya no vengas, ya no te acuestes. Dile, habla, ¿qué me quieres decir? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué le dijo? Habla porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Le hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que nos rodean, habla porque somos tus siervos. Si hemos enseñado eso y lo hemos practicado, los planes de Dios se van a cumplir en nosotros. Porque estamos dándole a Dios, decirle, las cosas son a tu dimensión. Las cosas se van a hacer como tú quieres que se hagan. Nosotros nos vamos a adaptar a tu propósito, no tú a nosotros. Amén. Nosotros nos vamos a colocar donde tú quieres estar. Y la Biblia nos enseña que todo cambió. Todo cambió. Y vea, verso 19, vamos al verso 19 rápidamente, vamos cerrando. Y dice la Biblia, desde aquel día Samuel creció y Jehová estaba con él. A ver, ¿cuántos quieren crecer? Estoy hablando en todos los aspectos, ¿verdad? Sigo con lo mismo, con el mismo problema, con la misma gente, con la misma situación. No. Dice la Biblia que después de que Jehová habló con él y él escuchó a Jehová. La grandeza de un hombre de Dios no es que se la pasa hablando siempre. La grandeza de un hombre y de una mujer de Dios es que escucha a Dios. Amén. Esa es la más grandeza de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. Y vea lo que dice verso 19. Y Samuel, ¿cómo dice? Creció.
Esa palabra crecer significa en ministerio, en edad, en sabiduría, en economía, en familia. O sea, esa es un crecimiento en plenitud. Eso es plenitud, crecer en todos los sectores. Y dice, y Jehová, ahí está la razón, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna. ¿De qué? De sus palabras. O sea, Dios lo empezó a respaldar desde ahí en adelante. Y mire lo que dice, verso, y ahí dice el verso 20, y todo Israel conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Samuel iba a tener 3 funciones en Israel: profeta, juez y escritor. 3 cosas Dios le dio. A veces, de verdad, nos queremos aferrar al sacerdocio y queremos, y esto es mío, y aquí nadie me saca. Hermano, el Señor le dio 3 trabajos. 3, vas a ser profeta, juez y escritor. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué lindo es el Señor. Deje que Dios le dé lo que le quiera dar. Póngase en el propósito de Dios, porque aquí usted cuenta. Usted cuenta en la presencia de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias. Puede orar al Señor ahí donde está. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje donde nos hablas y nos enseñas que tú tienes un propósito, una visión clara para nuestra vida. El futuro no es incierto en ti, Señor, sino está diseñado para los que le aman, dice tu palabra. Señor, mira a tu pueblo. Gracias por cada creyente que escucha tu palabra y abre su corazón y te dice, Señor, sigue hablando a mi vida y yo te escucho. Haré lo que tenga que hacer. Hoy decido hacerlo. Decido escucharte y decido obedecerte. Padre mío, todos aquellos que este mensaje, esta palabra ha abierto su concepción, su mente, su corazón, tómalo, Señor. Tómalo, Padre mío, que en esta hora tú seas el primero, tú seas lo mejor en la vida. Señor, bienvenido eres a nuestro corazón. Bienvenido eres a nuestra vida. Te abrimos nuestro corazón como Salvador, pero también como Señor. De ahora en adelante te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Que tu Espíritu Santo selle esta palabra, Señor, y tú bendigas el caminar de cada persona que ahora ha abierto y entregado su alma, su corazón, su propósito, su futuro en tus manos. Señor, bendícelos, ayúdalos. Gracias, Señor, por todo tu pueblo que está aquí. Señor, sigue extendiendo tu mano derecha, tu mano de poder sobre nosotros. Señor, y el plan, lo que tú tienes, revélanos en este lugar. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente. Queremos crecer hasta donde tú quieras. Y lo que tú quieres no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Señor, nos adherimos a tu voluntad. Somos tus siervos. Somos tus siervos, Señor. Tómanos en tus manos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte amén.